El siguiente tema lleva por título Pobre y para los pobres. Y tenemos con nosotros al padre Fray Alfredo Quintero Campoy. Él es originario de Ciudad Obregón, Sonora, religioso de la Orden de la Merced, a la cual ingresó el 15 de agosto de 1986 e hizo su primera profesión religiosa el 1 de agosto de 1988. Realizó estudios filosóficos en la Universidad Intercontinental y los estudios teológicos los concluyó en la Universidad Lateranense de Roma en 1993. Cuenta con licenciatura en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico de Roma. A lo largo de estos años, el padre Quintero ha ocupado diversos cargos en la Orden de la Merced, como rector de la Rectoría de la Merced de las Huertas en México DF, rector de la Rectoría de Nuestra Señora de Belén en México DF, vicario provincial, secretario de provincia, ecónomo provincial y desde el año 2006 a la fecha es el superior provincial de la Orden de la Merced en México. Vamos a recibirlo con un aplauso muy cariñoso. Los dos están prendidos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Lo más hermoso es vivir la alegría de la fe, como se titula esta exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Me da muchísimo gusto estar participando en este encuentro mariano, en estos 20 años, y sobre todo, pues compartir la experiencia de la fe, compartir la reflexión y caminar con cada uno de ustedes en esta verdad de sentirnos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, y agradezco esta invitación que me han hecho desde ya hace algunos meses para estar aquí. Pobre para los pobres. En la lectura y profundización de la exhortación Evangelii Gaudium encontramos la letra, el pensamiento de un papa humilde, profético, cercano al rebaño, realista, enamorado de Dios y abierto, empapado de la acción del Espíritu Santo. Es decir, con una gran espiritualidad. Al recorrer nosotros la lectura de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, descubrimos esta personalidad del Papa Francisco, que es como nosotros en los medios lo vamos conociendo. Una personalidad que nos transmite esa fidelidad, esa cercanía, esa sensibilidad al Evangelio y esa forma comprometida de hacerla gesto. Nosotros vemos en las actitudes del Papa Francisco esa traducción en su vida, en sus gestos, de lo que significa la riqueza del Evangelio. Por eso sus gestos, sus palabras, nos mueven constantemente, porque es una persona muy sensible a esa realidad de Dios, a esa realidad de la Iglesia, a esa realidad de las personas. Eso mismo lo hace abierto en su ministerio, en su papado, y eso a nosotros nos da un gran ejemplo, eso nos motiva. Su reflexión toca la realidad misma y ante la oscuridad en que se encierra el mundo actual y se conflictúa de manera general, el Papa nos da luces que hacen surgir una esperanza viva en la comunidad mundial de los hijos de Dios. El Papa se deja sentir como uno más de la comunidad del pueblo de Dios, pero con la conciencia clara de su responsabilidad, como pastor puesto al frente del rebaño de Jesucristo. Es interesante
su insistencia a la apertura que tenemos que tener a la acción y moción del Espíritu Santo, para que nos guíe en el camino de fidelidad a Jesucristo. La actitud del Papa nos recuerda la expresión evangélica de Jesús, manifestando su adhesión a Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta actitud del Papa nos invita a asumir una actitud de adhesión a Jesucristo, en la conciencia y generosidad de que somos servidores de Él, de su reino, de los más necesitados, de los más pobres. Esta es una clave de inserción y compromiso que se nos comunica como fuerza evangelizadora de transformación de la realidad humana, social, que en estos tiempos parece sucumbir en sus propios egoísmos, superficialidad e indiferencia. Encontramos así en esta exhortación apostólica ese espíritu del Papa Francisco que nos ayuda a entenderlo en su actitud. Esa actitud que se inspira sobre todo en el Evangelio, en la personalidad de Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros, en nuestra fe, estamos invitados siempre a caminar con alegría, pero con una gran sencillez. Es decir, nosotros tenemos que reconocernos como servidores. Y el Papa nos da ese ejemplo, tiene esa conciencia, y así, con una gran responsabilidad de un gran ejemplo, asume su tarea como pastor. A nosotros nos motiva mucho, porque son las palabras mismas de Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros camináramos así todos los días, en nuestra convivencia, en nuestro trato con los demás, en lo que somos, pues también contagiaríamos en esas actitudes evangélicas, esa vida, esa forma de ser, de tratar a los demás, que facilita mucho la comunión, la cercanía, que abre la confianza. Y como iglesia, pues tenemos que caminar provocando esa actitud positiva, evangélica, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. La buena nueva a los pobres. El ángel, citando el texto de Lucas 2:10, dice: el ángel les dijo, no tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría, que es para todo el pueblo. Este texto de Lucas nos sitúa en ese momento en el que el ángel del Señor se acerca a los pastores en las cercanías de Belén y les comunica esta gran noticia del nacimiento de Jesús. Y les dice, no tengan miedo, les anuncia una gran alegría que será para todo el pueblo. Esta experiencia de los pastores, de los sencillos, que es un regalo de Dios, también está anunciando una alegría para todos. De tal forma que nuestra experiencia de fe la tenemos que entender también como una experiencia abierta para comunicar a los demás, que es lo que el Papa Francisco en esta exhortación nos invita a entender nuestra vida cristiana. La experiencia de Dios, una experiencia viva, tiene que ser una experiencia abierta a los demás. Es decir, Dios no puede quedar encerrado en nosotros mismos. Dios tiene que ser comunicado. Y así como lo iremos viendo en esta reflexión, ir entendiendo también lo que nosotros podemos comunicar a los demás. En la exhortación
Evangelii Gaudium, en los números 48 y 49, nos dice el Papa: no deben caber dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización, dirigida gratuitamente a ellos, es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir, sin vueltas, que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Prefiero, dice, una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad, de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: denles ustedes de comer. Estos números de la exhortación nos invitan a poner nuestra mirada en aquellos que nos rodean, en aquellos que están necesitados. Y sabemos siempre que los pobres son la gran oportunidad para tocar y sentir el rostro de Dios. Son una gran oportunidad para entrar en comunicación, en comunión verdadera con Dios. Es un regalo de Dios. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido que nos da la oportunidad para manifestar nuestro amor, para comunicar también tanta riqueza que tenemos. A veces nosotros nos condicionamos porque creemos que la riqueza es solamente material, y no es verdad. La riqueza de los gestos, de las palabras, del amor, de la cercanía, del tiempo que les damos a los demás, cuando somos capaces de desprendernos un poco de nosotros, de comunicar lo que tenemos, la sabiduría, el tiempo, la solidaridad, cuando nos hacemos cercanos, estamos siendo instrumentos también de la presencia viva de Dios. Y a veces, y es normal que entendamos que compartir nuestra vida con los demás también es entregarles lo nuestro, entregarles lo que poseemos, lo que tenemos, nuestro tiempo, compartirles también lo que conocemos, también hacernos solidarios con las cosas materiales, ser concretos, desprendernos de muchas cosas. Y ese es el camino de alegría, como miraremos más adelante. Cuando nosotros hacemos este camino de desprendimiento, de compartir, cuando somos canales para los demás de amor, ¿qué es lo que estamos suscitando? Estamos suscitando que la vida del Espíritu de Dios se manifieste en signos. Y ese amor manifestado en signos provoca alegría en los necesitados. Provoca alegría también en quien da, porque entonces ahí se hace vivo el Espíritu de Dios.
Ya no solamente en el discurso, sino en los gestos. Y entonces, por eso el Papa nos invita a no encerrarnos. Dice, prefiero una iglesia accidentada más que encerrada en las formas. Es decir, que no tengamos miedo a salir, a entregarnos, aunque nos equivoquemos, pero sabemos que estamos haciendo un camino para transmitir, comunicar el amor de Dios, hacerlo cercano a los demás. Dios se nos da para que lo comuniquemos. La naturaleza de los dones y de la gracia de Dios es para comunicarla, para que los demás tengan vida. Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quienes hemos recibido a Jesús y no lo comunicamos, podemos afirmar que traicionamos la misma confianza que Jesús nos manifiesta y nos transmite. La fidelidad a Jesús se revela en la comunicación de sus gracias a los demás. Así, somos vehículos de la misma fuerza dinámica del Espíritu Santo. Ahí está la riqueza, la sabiduría de la parábola de los talentos. Nosotros facilitamos la vida dinámica del Espíritu de Dios cuando nos damos en la misma fuerza de la gracia que se nos ha comunicado. Es propio del Espíritu de Dios esta dinámica de vida, desarrollo y crecimiento. Es decir, nosotros también tenemos que reconocer todo lo que Dios nos da. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Cómo podemos también comunicarlo? La dinámica de los talentos que Dios nos da es para que crezcan, es para que se comuniquen. Cuando nosotros como bautizados vamos entendiendo esta sabiduría, la vamos poniendo en práctica, simplemente lo que hacemos al ponerla en práctica es que las cosas sean fecundas. Dios en su vida, en su espíritu que nos comunica, quiere que abunde la vida. Y cuando nosotros somos esos vehículos y somos dóciles, comunicamos, ¿qué hacemos? Que las cosas sean fecundas, que las cosas crezcan, porque estamos dejando que Dios haga su obra. Por eso es muy importante que nuestra mentalidad y nuestra actitud entendamos esto, porque todos los que estamos aquí y todos los bautizados, pues Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero quiere que los multipliquemos en la medida de la generosidad. Y es lo que nosotros tenemos que día con día reflexionar para que veamos cómo estamos llevando y colaborando en la obra que Dios nos hace partícipes. La caridad como canal de comunicación con Dios y con los pobres. Cuando no vivimos nuestra generosidad espontáneamente, entonces pensamos más en lo que tenemos que dar. ¿Cuánto tenemos que dar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Más que en la manifestación generosa del amor. Muchas veces nosotros no crecemos, no somos fecundos, porque nos detiene cuánto vamos a dar, qué vamos a dar. Y a veces nos falta atrevernos a ser generosos desde el amor. Dice, el amor ve las ocasiones de necesidad de los otros como oportunidad para acariciar, para consolar, para ser solidarios y experimentar en esa oportunidad la verdadera alegría que es fruto del Espíritu de Dios, que es amor. Dios se regocija cuando tenemos esos gestos y sentimos la alegría de Dios en el gozo que el Espíritu nos comunica. Es decir, que cuando somos generosos y lo hacemos desde la fe, pues Dios mismo se alegra. Esa alegría la sentimos interiormente, es una alegría que irradia
nuestros rostros y es una alegría que nos hace entender el sentido de nuestra existencia, de nuestro servicio, para qué estamos aquí. Entonces, esa alegría de Dios también puede manifestarse grandemente en la medida de nuestra generosidad. Jesús dice a los pobres, siempre los tendremos entre nosotros. Eso significa que no podemos evadir esta verdad como una oportunidad para comunicar la fuerza y la riqueza de la fe, que se hace visible en la caridad. Citando a Santo Tomás en la Evangelii Gaudium 37, el Papa Francisco dice, allí lo que cuenta es ante todo la fe, que se hace activa por la caridad. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Por ello, explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes, ya que ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Es decir, que esta citación que hace el Papa Francisco de Santo Tomás, pues nos va llevando a lo que debemos nosotros vivir siempre, entender que la virtud más grande exterior es la caridad, la misericordia, ¿no? Y cómo en esta oportunidad que tenemos de ver el rostro de Dios en los necesitados, ver esa oportunidad de tocar, de sentir el rostro, la cercanía de Dios. Por eso es muy importante en nuestra fe sentir esa compasión, sentir la realidad del otro. Jesús en su vida pública, ¿por qué tenía ese contacto con las personas? ¿Por qué las personas lo llamaban maestro bueno? Porque sentían en los gestos, en las palabras, en la actitud de Jesús, su cercanía, sentían su solidaridad, sentían que no era alguien ausente, sino que los comprendía, los entendía y también en los gestos se hacía solidario, no era indiferente, como nosotros rezamos en la celebración de la misa. Jesús no era indiferente. Entonces, es muy importante que nosotros como bautizados también tengamos esa sensibilidad, que la misericordia la veamos también como esa riqueza de la manifestación de Dios en nosotros, donde nosotros nos hacemos cercanos, solidarios a los demás. Es la forma como se renueva la fraternidad de la iglesia, es la forma como una comunidad se hace fuerte, es la forma como una comunidad también promueve los talentos, promueve la riqueza que hay en una comunidad. Cuando somos capaces de abrirnos en esa misericordia unos con otros, porque de diferentes maneras todos tenemos necesidad de misericordia, todos, de diferentes maneras. Y cuando esa misericordia nos va a nosotros llevando, nos va abriendo, nos va haciendo compartir, comunicarnos, entonces simplemente nos hace vivir la esencia de la misericordia, que es el amor, de sentirnos amados. Y entonces eso alegra, eso entusiasma, eso abre la esperanza. Entonces esta es la invitación que nos hace
nos va haciendo el Papa a lo largo de esta exhortación. A imagen de Dios. Una vocación por desarrollar, con toda la potencialidad viva en cada uno de los bautizados. Dios es amor. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. De tal manera que podemos entender que la vida que Dios inicia en el ser humano es algo que tiene que despertar, desbordarse, abrirse día a día. El cauce para vivir y orientar este amor de Dios y a Dios son los pobres, los desprotegidos, los que no tienen con qué agradecer. Dios es el que recompensará, porque los pobres son el rostro vivo y cercano de Dios. Entender que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios significa entender que Dios nos ha comunicado su vida y su espíritu, que esta vida y esta gracia tiene que ir creciendo en nosotros en la medida en que la comuniquemos. Jesús lo dice muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros nos asemejamos a Dios en la medida en que somos capaces de escuchar la voz de los pobres, el clamor de los necesitados, que están y se sienten esclavos, privados de su libertad. Cuando hacemos nuestro aquel momento en que Dios le dice a Moisés: yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi alianza. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo os libraré de las cargas de Egipto, y os libertaré de su esclavitud, los redimiré, con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Les tomaré como pueblo mío, yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alce mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré en posesión. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Es decir, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios, en la confesión que hacemos, que Dios es amor, pues se va gestando día a día, en la caridad, en la misericordia hacia los necesitados. Este texto, tanto de Lucas como del Éxodo, el de Lucas, cuando Jesús dice en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Entonces, ese Espíritu de Dios en nosotros, el que va inquietándonos para dar vida, para ser fecundos, es el Espíritu también que nos va llevando a crecer, a acercarnos, a ser solidarios. Es decir, el Espíritu de Dios en nosotros, cuando crece, cuando lo sentimos profundamente, nos hace ser solidarios, nos hace ser fraternos, nos hace ser cercanos. Por eso hay que preguntarnos en la fe, hay que preguntarnos si no nos acercamos a los demás, si somos indiferentes, si no nos importan. Pues todo eso nos dimensiona la verdad de qué tanto en comunión estamos con Dios, qué tan comprometidos estamos. El texto del Éxodo lo dice muy claro. Dice el Señor a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, los he escuchado, los he visto, los he sentido. Ve tú y dile al faraón
que deje en libertad a los hijos de Israel. Ve tú, le dice el Señor a Moisés. Es decir, a nosotros el Señor nos manda a su Hijo para hacerse cercano a nosotros. Y Jesús nos manda a nosotros. ¿Qué dice? Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Y Jesús lo dice muy claro. Para que el Padre y yo, dice, vengamos y hagamos en Él nuestra morada, en el que cumple la palabra de Jesús. De tal forma que Dios se hace concreto a través de nosotros los bautizados. Es decir, a veces decimos, ay, que el Señor se haga cercano, que el Señor se muestre, que lo sintamos, que lo veamos. Pues lo vamos a ver, lo vamos a sentir a través de ese Dios que está en nosotros y en la riqueza de ese amor. Por eso somos imagen de Dios, porque a ese Dios lo tenemos que hacer visible a los demás en nuestros gestos, en nuestras palabras, en la solidaridad. Es la forma de sentir y ver a Dios. Y el Espíritu Santo, que es dinámico, pues nos da esa alegría, nos da esa paz, nos hace sentir ese amor verdadero. Entonces nos abre a esa comunicación de amor. El rostro de Dios. La verdad e identidad de la persona de Jesús se nos comunica y refiere en el lenguaje de rostro, de imagen de lo que Él vive y realiza. A los discípulos de Juan el Bautista le responde Jesús: cuando oyó Juan en la cárcel de los Hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es decir, el rostro de Dios nosotros lo tenemos, lo vemos en Jesús. Cuando Jesús le preguntan a los discípulos de Juan si Él es el Mesías o hay que esperar a otro, Jesús es muy concreto. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, ¿no? A los pobres se les anuncia la buena nueva. Jesús es muy concreto. Entonces, lo que nosotros necesitamos en la vida es ser concretos. Jesús no se va por grandes discursos, sino Jesús se va en una respuesta de gestos, de lo que hace. Entonces, nosotros también tenemos que caminar así, una respuesta de gestos, de lo que hacemos, y desde ahí tenemos que cuestionarnos cómo mora, cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros. Jesús dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. El Papa Francisco nos pide renovar el rostro de la Iglesia, comunicando la buena nueva de Jesús, anunciándola allí donde hace falta, donde no se le conoce, yéndonos a la sustancia, abierto en una renovación de las formas, transmitiendo la sustancia, es decir, comunicar al Dios vivo a los demás, que lo conozcan, que lo amen, que se sientan adheridos por Él, que se dejen guiar por Él, que lo descubran como Padre, como Redentor, como Creador, como Salvador, hermano y amigo.
en quien podemos entablar una profunda amistad que nos sostiene, que nos ilumina y que nos da vida. Dice, al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana, una cosa es la sustancia y otra la manera de formular su expresión. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, los que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero evangelio de Jesucristo, con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano. A veces les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. De este modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la sustancia. Este es el riesgo más grave. Recordemos que la expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado. Entonces, el Papa nos invita a abrirnos en una renovación del lenguaje, de las formas. Es decir, lo más importante es transmitir la sustancia, la esencia, las verdades de siempre. El Papa no dice que hay que poner, no dice que hay que poner en duda las verdades, no. Dice, las verdades siempre hay que transmitirlas. Esa es la sustancia. Pero las formas es lo que tenemos también que adecuar a las nuevas exigencias. Por eso tenemos que ser de una mentalidad muy abierta. Porque la sustancia, ¿qué es? Transmitir a Dios, que se experimente a Dios, que lo sintamos. Entonces, eso nos invita a una gran apertura. Y es lo que a veces no nos deja también crecer, no nos deja renovarnos, transformarnos, que es lo que el Papa nos invita, a una transformación desde el Evangelio, a una transformación social de la comunidad, del mundo, desde la fuerza del Evangelio, que es la verdad de siempre. Es decir, ser fieles a esa verdad, pero en este lenguaje también de los tiempos actuales. Por eso, el que nos va llevando también en esa renovación, el que nos va adhiriendo a esa sustancia, esa verdad, es el Espíritu de Dios. Pero lo que nosotros siempre tenemos que mantener firme y fuerte es esa fidelidad al Espíritu de Jesús, la sustancia, y abrirnos también en la forma nueva. Por eso Jesús, en su enseñanza, transmitía pues todo su mensaje en parábolas, en esos ejemplos, porque esa verdad que Él nos transmite la adecuaba en el entendimiento de las personas. Y es lo que nosotros también tenemos que realizar en la tarea de evangelización. Una iglesia de puertas abiertas. Esta iglesia es posible hacerla presente si se ha entendido lo que significa para la iglesia y los bautizados vivir con fidelidad al Dios revelado en Jesucristo, en el lenguaje de la misericordia y de la caridad, donde se mira a cada persona como vehículo y manifestación del rostro de Dios. Esa verdad hace latir en nuestros corazones el verdadero amor, la caridad, la compasión, donde ya no somos indiferentes y donde somos capaces de compartir con una gran generosidad, viendo siempre con confianza a Dios, que nos va sosteniendo y acompañando en su divina providencia, donde ya no caben los cálculos humanos, como dirá el mismo Papa Francisco. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho,
Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. La transformación misionera de la Iglesia vendrá desde un encuentro con Jesucristo, que nos llevará a ser una iglesia de puertas abiertas, donde la misericordia se viva sin fronteras de diferencias sociales, económicas, políticas y religiosas, donde la acción del Espíritu Santo nos haga vivir en profunda comunión de fraternidad, mirando y sintiendo el corazón de cada persona. Así nos sentiremos pueblo de bautizados, venciendo las diferencias y acortando las distancias de unos con otros. Seremos rostro vivo de Jesús, cabeza de la Iglesia, quien vence las fronteras con los samaritanos, con los paganos, con los pecadores, con los ladrones, y a cada uno los hace renacer con vida nueva desde el encuentro con Él, que es amor, amor verdadero, que ilumina la verdad de la vida y hace fluir en abundancia en la gracia de su Espíritu. Que Dios los bendiga.